retraso, pero la tecnología no la dominamos. Ahora se me oye. Disculpad el retraso, pero la tecnología no la dominamos del todo y esperemos que se transmita. Bueno, buenas tardes. Después de un largo y caluroso verano, iniciamos un nuevo curso en Fe y Diálogo. Nos alegramos de poder contar con vuestra presencia y esperamos que este año no ocurra nada extraño, ya que llevamos una larga temporada con problemas del COVID, la guerra. La verdad es que no levantamos cabeza. Bueno, desde hace algún tiempo hay varias personas que nos hemos incorporado a la Junta para ayudar y apoyar a quienes han estado tirando el carro hasta el momento. Llevamos ya bastante tiempo trabajando juntos y el programa que presentamos este año es fruto del esfuerzo de todo el equipo. Hemos venido a ayudar y no a sustituir, porque el equipo que está trabajando ha hecho un magnífico trabajo, como vosotros sois testigos de todos estos años, pero ya es hora de que reciban algo de ayuda. El mes que viene convocaremos a los socios para una asamblea anual y habrá renovación de la Junta. Ya pudisteis comprobar que el año pasado hicimos algunos cambios y esperamos que sean para mejor, también es verdad provocados por la pandemia. Principalmente es que empezamos a retransmitir las conferencias por el canal de YouTube en directo y luego quedaron grabadas para que podáis verla cuando consideréis. Este curso seguiremos igual. En estos momentos creemos que estamos emitiendo en directo, porque tampoco somos expertos, por lo que también saludamos a los que no podéis asistir en persona y a los que nos están viendo otro día. Todos sois bienvenidos. Respecto a las actividades de este año, podéis recoger el programa en la salida o verlo en nuestra página web. Os invitamos a leerla para que estéis perfectamente informados de todo. Os iremos informando del lugar y las horas, pues vamos a reunirnos aquí, en el Casino Antiguo de Castellón y también en el Menador. Aprovecho para agradecer a la Junta del Casino y a la UGI su gentileza. También quería hablaros de los socios. Sois muy importantes para mantener viva la asociación. Necesitamos vuestras sugerencias y también vuestra aportación económica. La cuota anual es pequeña, tan solo de 30 euros al año, por lo que os invitamos a los que no sois socios que os hagáis. Si lo preferéis, también podéis hacer algún donativo. La verdad es que llevamos ya una larga historia y debemos continuar con las conferencias. El otro día, Vicente Ladre me enseñaba una lista desde el principio y llevamos ya casi 500 conferencias. Muchísimo. Pero bueno, ya no me enrollo más y vamos a lo importante, y lo importante es nuestro invitado de hoy, que es Francisco García Martínez. Aquí a mi izquierda, nació en Toro, Zamora, en el año 67, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Zamora en el año 93, es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y desde el año 2005 enseña en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde ha impartido Teología Pastoral. Actualmente es profesor de Cristología en el Ministerio de Dios y decano de la Facultad de Teología de dicha universidad. Entre sus publicaciones caben destacar La humanidad reencontrada en Cristo, Jesús, el Cristo siempre vivo, El Espíritu y Misterio de Dios y del mundo. Francisco Paco nos va a deleitar con una ponencia que se llama Un Cristo para hoy. Bienvenido a Castellón. Muy bien, muchas gracias a la asociación por invitarme y por confiar que puedo decir una palabra que sirva para algo, que haga pensar, que nos ayude a profundizar en la fe o a reflexionar sobre una posible fe o sobre la figura de Jesús. Saludo también a los que nos estáis viendo por el canal de YouTube y sin más empiezo. Una de mis reflexiones fundamentales va a ser que nadie puede dar a conocer a otro. Nadie puede dar a conocer a otro. Podemos hablar de los otros, pero no darlos a conocer. Solamente una persona puede darse a conocer a los demás. Y por tanto, cuando pensamos en conocer a Jesús, podemos hablar de Él, pero siempre hablaremos de alguna manera de forma exterior. Podemos decir este detalle, esta característica, esta actitud que tenía, esto que hizo, pero realmente conocerle a Él solo se puede si Él se da a conocer. Al menos eso decimos los cristianos. Porque para nosotros Jesús no es una figura que podamos abarcar con estudios históricos, sino que es una figura, una persona viva. Y por tanto solo en una relación viva con Él se puede encontrar quién es, porque Él es el que lo suscita en nosotros. Cuando hablamos de un Jesús para hoy, entonces,
una de las cosas importantes que decimos es que hoy también Jesús puede darse a conocer. Pero eso significa que hoy, para conocerlo, hay que abrirse a la expectativa o a la posibilidad de que esté delante de nosotros, No solo que estemos delante de un texto, los evangelios, que hablen de Él, sino que Él esté delante de nosotros en ese texto. No solo que entremos en un rito donde se dice que Él tomó el pan, sino que Él mismo en ese rito esté delante de nosotros. No solo en un momento en el que nosotros, en nuestra propia habitación, en nuestro propio paseo, pensamos en lo que hizo, sino que nos sentimos acompañados por aquel que hizo eso que decimos que hizo. Es solamente en ese hoy de encuentro donde se nos da a conocer. Aunque para eso tenemos que conocer cosas concretas de Él, porque si no, no es nada. Hay una cuestión que interrumpe esto, que interrumpe este conocimiento, y es el creer que ya conocemos. No hay cosa peor en una relación que uno diga a otro, ya sé lo que me vas a decir, se acabó, ya no hay más que hablar. Pero cuando decimos eso, hemos encerrado al otro en una precomprensión, en un prejuicio, que a veces es real, pero no le dejamos salir de ahí. Y por tanto, al no dejarle salir de ahí, no nos encontramos con Él, sino que nos encontramos con la imagen que nosotros tenemos de Él, que eso es distinto. Una cosa es la persona y otra cosa es la imagen que nosotros tenemos de Él. Bien, pues es importante en todo hoy, o dicho de otra manera, en todos los momentos de la historia, estar dispuestos a dar una oportunidad para que Jesús se diga más allá de lo que pensamos que conocemos de Él. Porque lo que pensamos que conocemos de Él es siempre el pasado que nos llega. Y lo que es Él es un presente que se quiere decir. En el libro de Job hay un texto al final de toda la lucha que tiene Job con Dios, en el que aparece lo siguiente: tanto Job como sus amigos que están discutiendo ya tenían una imagen de Dios, ya sabían lo que era Dios. El problema es que esa imagen que tenía era demasiado pequeña para encerrar al Dios entero, por tanto, la verdad entera de Dios. Los amigos de Job se empeñaban en que Dios era con esa imagen que tenía y no más. Pero Job le decía que esa imagen no le valía, porque esa imagen hacía aparecer a Dios como injusto, y entonces decía a Dios: no, ven aquí y me explicas por qué está pasando esto. Esto no puede ser. Bueno, al final del texto, al final del libro de Job, hay una frase que dice Job: yo te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos. Pero no se dice que haya comprendido nada. Simplemente se dice que ha superado esa imagen y ha dejado a Dios ser Dios, un Dios que en alguna medida no se puede meter dentro de nuestras ideas, como a nadie se le puede meter dentro de nuestras ideas. Y esto es fundamental también para aplicarlo a Jesús. Hay otro texto ya del Nuevo Testamento, el capítulo 24 de San Lucas, que es el de los discípulos de Maús, en el que Jesús se hace presente a los discípulos de Maús, que lo sabían todo sobre Jesús, que habían estado con Él, sabían toda su historia. Y sin embargo, sabiendo toda su historia, todavía no sabían lo fundamental. Y es Jesús, en ese texto, el que les va haciendo ver que lo que sabían era más que lo que vieron, o que lo que era Jesús, mejor dicho así, que lo que era Jesús era más que lo que vieron, que las ideas que tenían de Él. Y este texto no es solo algo que les pasó a los discípulos de Maús, sino que es una plantilla para lo que pasa a todos los cristianos que oyen de Jesús, oímos de Jesús, conocemos las cosas de Jesús, pero tenemos que dejar que Él nos las explica. ¿Para qué? Para que arda nuestro corazón. Es decir, para que conozcamos la verdad íntima de Jesús como Cristo, como Salvador.
Y otro texto que me gustaría comentar al principio es el de María Magdalena, cuando en el encuentro después de la resurrección, en el huerto donde está el sepulcro. María Magdalena quiere agarrar a Jesús. Y Jesús le dice, con una frase un poco dura, no me toques, o no me agarres, o no me aferres a ti. No, esto no va. Ahora tienes que conocerme de una manera nueva. Por tanto, ya no dice, no, te quedas aquí así como siempre. No, hay que dar un paso más. Y hay que ver el misterio de Jesús que está en el Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Vete y díselo, dice el texto. Bien, esto significa que para los cristianos, conocer a Jesús es conocerle como persona, no como personaje de la historia. No como personaje de la historia, sino como persona. Y que esto requiere una actitud autoimplicativa. No se puede conocer a alguien como espectador. Conocemos a las personas en la relación. Y por tanto, implica el conocimiento de Jesús, implica que nos impliquemos. ¿Con qué nos encontramos habitualmente en Jesús, en el conocimiento de Jesús y, por tanto, en el hoy? Hay como si dijéramos 4 estratos de Jesús. El primero es el Jesús de los inicios o del camino. Este Jesús es el que genera atracción. Es como cuando un chico entra o una chica entra en una sala y de repente ve a un chico o a una chica y dice, Y hay algo de ese chico o de esa chica, y a veces no sabe muy bien qué es, que le atrae y que le hace buscar estar cerca y hablar con él o con ella. Esto pasaba con Jesús. Este es un primer momento. Pero ahí no funciona el otro, porque todavía no conocemos al otro. Son los mecanismos nuestros que creen haber encontrado lo que nosotros queríamos. Y por tanto, esa atracción al principio intenta hacer que el otro sea lo que yo he visto que es. Después está el Jesús del camino. Jesús del camino es en el que lo encontramos ya con sus acciones concretas. No solo esa atracción primera, que dice, este parece que es un tipo, sino es el Jesús que se entrega a la gente, que cuida la vida, que la protege, que acoge, que es hospitalario, con el que se está bien incluso si tú no estás bien contigo mismo. Y esto aparece continuamente en el camino de Jesús en los evangelios. Y este Jesús sigue atrayendo, en especial a los que no terminamos de encontrar nunca un sitio para descansar del todo. ¿Qué es lo que pasa en el evangelio? Los que ya tienen su vida hecha y desde aquí yo estoy, estos no se sienten atraídos por Jesús. Son aquellos que ven que la vida nunca está completa y que cuando están allí están bien, que tienen un sitio. Pero el tercer estrato, que este es el duro, ¿no? Es el Jesús de la muerte, que es el Jesús impotente y resistente. Es un Jesús impotente porque parece que no tiene ningún poder de actuación en el mundo. No puede hacer nada. Es más, no solo no puede hacer nada con el mundo, sino que parece que el mundo hace con él y le trata como una especie de pelele. Le trae, le lleva, le golpea, le insulta, se ríe. Claro, esto es para los que han encontrado en él o han pensado que él era ya la vida. Ahí se puede estar recogido y ahí van bien las cosas. Esto es absolutamente frustrante. Él resiste como a un lugar acogedor. Y lo que aparece en los evangelios es que Jesús aparece en la cruz como quien no condena, sino que sigue siendo acogedor y sigue fiándose del Padre. Incluso en medio de la oscuridad, incluso en medio de los insultos, incluso en medio de la violencia en la que está. En este sentido es resistente.
pero por mucha resistencia que haga, esto espanta al que lo mira de verdad. Esto es lo que no queremos. Por tanto, este es el Cristo que no queremos. Y entonces, al final, la frase que aparece, y que aparece en toda la experiencia cristiana de todos los tiempos, en un momento o en otro, es: nosotros pensábamos que Él, y ahora aquí poner todo lo que queráis, que con Él me iría bien, que en Él estaría protegido, pero en el fondo, al final, descubro que en el mundo no pinta nada, que la muerte y la injusticia y la violencia parece que tienen más poder sobre Él. Y entonces, si yo me agarro a Él, pues me engulle con Él la realidad. Este es el Jesús, el tercer estrato. Y el cuarto estrato es el Jesús resucitado, que aparece como sobrepotencia del amor. Este es el Jesús increíble, increíble. Porque el amor va bien, es bonito, pero no parece que resista y se sostenga en pie. Porque el amor está golpeado por el desamor, por la traición, por nuestra debilidad, pero también por la muerte. Y entonces la pregunta es: ¿se sostiene el amor? Esto es lo que nos da vida, pero ¿se sostiene? Y lo que afirmamos con el Jesús resucitado es la sobrepotencia del amor, que no termina de verse, que no termina de poder agarrarse. Porque el Jesús resucitado es huidizo. Viene y cuando te das cuenta ya se ha ido, como los discípulos de Maús. Estos 4 elementos son los 4 elementos que se nos ofrecen al conocimiento. Jesús que nos invita a estar con Él y que se ofrece como espacio para confortar nuestra vida, para enseñarla, para protegerla, también para guiarla. El Jesús que ofrece lo mejor que hay en el mundo, pero queda laminado, queda eliminado. Vino como luz y las tinieblas no lo recibieron. Y después el Jesús tan invisible como la sobrepotencia del amor, tan invisible como Dios. Se afirma que existe, pero es huidizo. ¿Cuándo lo vamos a coger? Es importante que entonces nosotros entremos, para conocer a Jesús, se entre en esta forma de Jesús que ya tenemos en la cabeza, de una manera o de otra, y nos dejamos visitar, como hoy voy a decir, le esperemos. Y en este sentido, hoy hay que decir que incluso para los cristianos, nuestra posición es como la posición de María Magdalena en el sepulcro, que los cristianos recordamos que Jesús es lo mejor, pero a la vez no sabemos muy bien dónde está, no sabemos muy bien cómo relacionarnos con Él, no sabemos muy bien cómo agarrarlo. Lo esperamos y a veces se nos escapa, no sabemos cómo hablar de Él. ¿Cómo vamos a hablar de Él si no se le ve por ninguna parte? ¿Cómo lo vamos a ofrecer si nadie ya aparece después de... Es como si como si nuestra sociedad lo hubiera crucificado de otra manera, dejándole esquinado, y ahora ¿a quién se lo vamos a ofrecer? Y estamos así como María Magdalena. Y es necesario dejar esperar que el Señor nos visite. Que el Señor nos visite. Hay un pintor alemán, Arnulf Rainer, que tiene un tipo de pinturas que se llaman sobrepinturas, en las que una parte de ellas son religiosas, y entonces coge los cuadros son una especie de cruz, y después están llenos de manchas de colores. Y entonces lo único que se ve es una cruz manchada, pero se ve la cruz. Y entonces como si se hubiera eliminado, como si se hubiera querido eliminar, pero en esa eliminación aparece todavía. O otras veces, en un panel, pone un icono antiguo, una fotografía de un rostro de Cristo, y está todo manchado, todo estropeado. Si nosotros lo viéramos, diríamos, eso no es un cuadro, eso es un adefesio. Pero él dice, así pienso yo que está Cristo en nuestra sociedad. Es
como al que se le ha eliminado y sin embargo se dice como cuando se dice desde la cruz. Y solo el que espera y presta atención comprende, se encuentra con él. En este sentido es muy importante la paciencia. A Jesús hoy, como antaño, no se le reconoce, no se le conoce, no se le reconoce, no se le encuentra, no se sabe quién es, por una explicación, por haber estado, por haber leído un libro, por haber hecho algo, por haber rezado un día, no. Tomo una canción de Julieta Venegas, la cantante mexicana, joven, que se llama Lento, se llama la canción. Habla de una relación de pareja, pero me vale para lo que quiero decir. Dice unos versos: si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Esto dice que en nuestro mundo no es fácil conocer a Jesús, porque vamos a la carrera, porque queremos que nos expliquen, nos digan, sean los que no creen o los que creemos al que nos explica. Dice, pero dime ya, esto, pero es que una explicación es poco, es poco. Si cualquiera de nosotros le preguntaran, dime cómo es tu padre, dime cómo es tu marido, dime cómo es tu mujer, dime cómo es tu hijo, y dice, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cómo le vamos a decir en un pispás? No, esto no se puede decir, ¿no? Bien, en este sentido, conocer a Cristo, como veis, mi reflexión sobre un Cristo para hoy está muy centrada en cómo conocer a Cristo. Cómo conocer a Cristo. Es central el seguimiento. Pero cuando yo digo seguimiento, ¿a qué me refiero? Me refiero al seguimiento tal y como aparece en los Evangelios. En los Evangelios el seguimiento no consiste en hacer lo que hace Jesús. Eso solo es una parte del seguimiento, solo una parte. El seguimiento en los Evangelios fundamentalmente consiste en mirar lo que hace Jesús. Lo que hacen los discípulos, los 12 o todos los que van con él, la mayor parte del tiempo que le siguen es mirar o ver lo que hace Jesús. Nos hemos engañado cuando decimos seguirles, hacer lo que él hace. Bueno, esto no voy a decir que no es, pero antes de eso hay que saber lo que hace de verdad, porque es fácil equivocarse. Pero, ¿cómo se sigue hoy en este sentido? ¿Cómo se mira a Jesús hoy? Es necesario lo que podríamos llamar la contemplación de la vida de Jesús. Es necesario fijarse. San Ignacio hablaba de la composición del lugar en los ejercicios. ¿Qué significaba esto? Dice, tú en los ejercicios espirituales dice, imagínate, lee el texto y después te imaginas que estás metido dentro del texto y que estás en los ojos del que mira, del que está aquí. Y si es en Navidad, te imaginas dentro del pesebre e intentas recuperar el olor, intentas recuperar los sonidos, intentas recuperar lo que se veía. Contempla. ¿Cómo se hace esto? La forma de seguimiento primaria, la primaria, es la lección divina. Es la meditación continua del Evangelio. Pero no la meditación para ver lo que tenemos que hacer. No para ver lo que tenemos que hacer, sino para ver lo que hace Jesús y por qué lo hace. Lo que hace Jesús y por qué lo hace. Esto es fundamental. Y para esto tenemos que salir de esta idea que se nos ha metido en los últimos 50 años para compensar, porque siempre vamos, en la iglesia y en todas las cosas, vamos por ejemplo, de un extremo a otro, ¿no? Que hay que hacer lo que hacía Jesús, y hay que hacer lo que hacía Jesús, y eso es el cristiano, hacer lo que hacía Jesús. Bueno, pues si no podemos, no estamos a su nivel. Claro que hay que hacer lo que hacía Jesús, pero primero tenemos que ver bien lo que hacía Jesús. Por eso es fundamental esta lección. En esta lección, lo fundamental, como os decía, es mirar, ver y dejarse enseñar. ¿Qué es lo que hacía Jesús con los discípulos? ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis visto lo que he hecho? Primero hay que verlo. Y después ahora, vosotros lo mismo. O cuando en Emaús dice, ¿habéis visto lo que he hecho?
Sí, pero todavía no comprendéis. Ahora os lo voy a explicar yo. Vamos a releerlo otra vez. Pero ahora, conmigo, fijándose en lo que yo os digo. No en lo que vosotros esperabais, sino en lo que yo os digo. Esto es la contemplación. Por tanto, la contemplación cristiana es una contemplación textual, de un texto. Y segundo, por más que contemplamos, no comprenderemos, no sabemos lo que es Jesús, si no la imitamos. Y esta es la segunda parte. Aquí sí que viene la segunda parte. Es necesario ir rehaciendo con Él nuestra vida. Porque si no rehacemos nuestra vida, Jesús es solo una idea, pero no sabemos lo que es por dentro. Solo sabemos lo que es por dentro Jesús en la medida que nosotros, por dentro de nuestra vida, participamos de sus sentimientos. Lo dice San Pablo, lo dice con dos palabras, son dos frases muy bien puestas. Una en Filipenses, en la carta a los Filipenses, que dice: tened los mismos sentimientos que Jesús, el cual, entonces coge un himno y siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, pero quiero fijarme en la primera. Tened los mismos sentimientos. Para comprender a Jesús hay que entrar en sus mismos sentimientos. La segunda es, en la primera carta a los Corintios, dice, nosotros que tenemos la mente de Cristo, o dicho de otra manera, que hemos aprendido a mirar la vida, no solo a pensar, sino a mirar la vida, sentir la vida con la forma de Cristo. En la medida que hagamos eso, comprendemos a Jesús, sabemos quién es Jesús por dentro. Si no, no. Debe ser Jesús quien inscriba su logo en nuestro ser y quien active su espíritu en nosotros. Porque si no, le conocemos por fuera. Hizo esto, hizo lo otro, pero ¿qué significa, por ejemplo? Ahora todos decimos que somos hijos de Dios. Cuanto más se ha extendido esa frase, menos significa. Porque la pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, claro, ¿cómo no vais a ser? ¿Y eso qué? ¿A tu vida qué? Para la mayor parte no significa nada. Pero nosotros decimos, no, pero los demás son hijos de Dios. Vale, decimos que los demás son hijos de Dios. ¿Y qué? Es una frase. Una frase. Para Jesús decir que es hijo de Dios no es una idea, es una relación. Pensar que el único texto que tenemos de relación entre Jesús y Dios con la palabra Abba, Padre, está en Getsemaní. Vamos, que sí significaba. Eso no es una idea, no es que sepa que Dios es Padre. No. Es que Él tiene una relación filial con Él. Y eso hace que pueda entrar en la muerte. Haciendo la voluntad de Dios. Que no es que le maten. La voluntad de Dios es amar, resistir en amor, incluso si le matan. Pero esto, ¿por qué resiste en amor, incluso si le matan? Porque sabe que está vinculado por una filiación que no se rompe, que no la rompe ni siquiera la muerte. Estas son palabras mayores. Esto no se sabe así por las buenas diciendo que somos hijos de Dios, porque eso es una idea. Bien, dicho esto, hay que decir que a Jesús nunca lo conocemos del todo, porque es demasiado grande. Si viéramos las imágenes de Jesús a lo largo de la historia, veríamos que en algunos se ha dibujado, se ha representado como una especie de rey que está por encima de todo. Por ejemplo, los pantócratos bizantinos, ¿no? o los románicos, ¿no? Está por encima de todo. En otros momentos, por ejemplo en el gótico, se ha presentado a un Cristo que era un guiñapo auténtico. Un Cristo, por ejemplo, en tiempos de la peste, como con las heridas no eran las de los golpes, sino eran las heridas de la peste, las llagas que producía la peste. Entonces está como un auténtico guiñapo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Cristo adopta una figura salvífica, Él que es el Salvador. Sin embargo, conocerlo como Salvador, dicho así sin más, no es nada todavía. ¿Qué significa ser Salvador? Entonces, para los que están apestados, ser Salvador
significaba ver que Cristo sentía sus mismas heridas y que así se hacía uno con ellos y que siendo uno con ellos les metía dentro de Dios. Entonces sí. Cuando se le representa como un pantocrator, como un todopoderoso, no es que se les separe, mira, es que se cree más. No. Es que si no es más poderoso que todos los poderes, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo nos salva? Y entonces se le dibujaba como el que tiene el poder sobre todo poder, que es lo que dice la carta a los Filipenses, cuando dice, tener los mismos sentimientos, el cual siendo de condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y pasó por esclavo, llegando a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Dice, pues entonces tiene más poder que los poderes que nos oprimen. Y por tanto, la figura que aparece como Jesús, como mi Salvador, como decía uno, dice, va bien, ¿y para qué quiero que sea como yo? ¿Otro que sufra igual que yo? No, lo que quiero es que tenga poder para que me pueda salvar. Dice, ¿y de qué me sirve que tenga poder si no me entiende? No, lo que necesito es que me entienda. Entonces, hay una especie de pluriformidad. La imagen de Jesús se modela según nuestra historia. Siendo el mismo, se modela para acercarse a nosotros. Y entonces, incluso siendo el mismo, por ejemplo, Jesús tiene características especiales para Pedro y para Zaqueo y para María Magdalena y para la hemorroísa y para Juan, porque su vida interior es distinta, porque nadie tenemos la humanidad, sino todos siendo humanos tenemos nuestra humanidad con nuestras historias, con nuestros anhelos, con nuestras cualidades, con nuestros fracasos, y ahí Cristo se hace presente. Y Cristo será siempre para nosotros el Cristo que ha tocado eso para decir, no tengas miedo, no tengas miedo. En este sentido, hay que renunciar a creer que sabemos todo o podemos saber todo de Cristo. Porque Cristo no se nos da para que lo sepamos todo de Él, sino para que nosotros lo seamos todo en Él, que es distinto. No se nos da para que nosotros lo cojamos todo de Él, sino para que nosotros lo seamos todo en Él. Y por tanto, en Él cabemos de diferente manera y por tanto le vemos de diferente manera. Esto significa que tendríamos que aceptar que nadie se puede presentar como el defensor de el Cristo verdadero. Nadie. Sino que el Cristo verdadero solo lo ofrece la Iglesia. Pero la Iglesia lo ofrece de muchas maneras. Por ejemplo, no leemos solo un evangelio, leemos 4 evangelios. Y si uno empieza a intentar armonizar los evangelios, se ve que no se pueden armonizar. Sin embargo, es el mismo Jesús. Y está Pablo, y está el Apocalipsis. Eso significa que tenemos que aprender a aceptar que Jesús toma, siendo lo que es, toma diferentes formas para aparecer como nuestro Salvador. Dice en un texto de las comunidades juánicas, tuvieron muchos problemas de insertarse en la iglesia porque eran muy distintas, eran un poco raritas, ¿no? para los demás, ¿no? Y cuando se escribió el Evangelio y al final hay un texto en el que el que lo escribió quiso decir, sí, somos distintos, pero Jesús nos ha elegido también. Y entonces hay un momento en el que Pedro, después del diálogo con Jesús, ¿tú me amas? Tú sabes que te quiero, paciéntame. Y entonces se pone a seguirlo. Y Pedro ve que viene Juan, el discípulo, detrás. Se hace algún comentario, que no moriría, está bueno, esto no me interesa ahora. Y dice Pedro, ¿y ese?
Y dice Jesús, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Es necesario aprender en la Iglesia a no reducir a Cristo a mi Cristo. A no reducir a Jesús a mi Jesús. Porque Jesús es siempre más grande. Tampoco el Jesús de nuestra época, con los subrayados de nuestra época, gracias a Dios, es el Jesús total. Y en este sentido, nuestra vida es siempre ir detrás, enriqueciéndonos también con la perspectiva de otros, que nos abre, que nos hace nuestra vida más grande, más grande. Y en este sentido, la figura de Jesús, nadie puede dar la figura de Jesús entera. Incluso si esa figura de Jesús es la que transmite la Iglesia no se la puede dar, no nos la puede dar ninguno de nosotros entera. Nos puede dar a Jesús, nos puede ofrecer, poner delante a Jesús. Pero Jesús se aparecerá a nosotros, se mostrará a nosotros, hará vida con nosotros en nuestra forma. De tal manera que, fijaros, si esto es así, que hay una forma de hablar que apareció o que se extendió fundamentalmente con San Francisco. San Francisco se le decía era alter Christus, otro Cristo. No se decía que vino una vez Cristo y ahora viene otro Cristo, no, es Cristo de otra manera. Cristo de otra manera. Jesús se hace presente en esta persona, con estas formas. Ya, pero San Francisco es una forma de ser santo, que no es igual que la de Santa Teresa. Y en Santa Teresa tenemos otra forma de ser Cristo. Y poner todos los santos. Y es que pocos coinciden con otros. Eso significa que Jesús se dice en múltiples formas. Como dice San Pablo, es Cristo quien habita en mí. Cuando dice eso ya lo conoce, porque coincide con él. Y en esta coincidencia con él, Jesús toma también su forma para darse al mundo. Y en este sentido tomó la forma de las comunidades de Marcos, donde escribe Marcos el Evangelio, de Mateo, de Juan, ¿no? Y hay cosas que se nos van de la mano. Y hay formas de Jesús que dicen, bueno, así no. Aunque partan de una cosa que sí, pero digamos que hay un espacio y dentro de ese espacio aparece una multiplicidad. Importante también quería comentar esto. Para conocer a Jesús hoy, no se puede reducir a Jesús al Jesús de los 4 evangelios. ¿Qué es lo que habitualmente nosotros cuando pensamos en Jesús, pensamos en la vida de Jesús y por tanto lo que está descrito en los evangelios? Esta es necesaria. Sin ella no conocemos nada de Jesús. Nada. Por tanto, ahí está. Pero el Jesús evangélico es más grande que el de los 4 evangelios, porque incluye, por ejemplo, el Cristo del Apocalipsis. Incluye el Cristo de San Pablo. Cristo como buena noticia no es solo el Cristo de los evangelios. Por ejemplo, en el Apocalipsis, que se escribe cuando los grupos cristianos están sufriendo mucho, hay un texto muy bonito, muy escondido, porque es solo un versículo, ¿no?, que dice, los cristianos están escondidos debajo del altar, esperando ser salvados. Y a Jesús se le presenta como un cordero en pie, degollado, pero está en pie. Y entonces dicen, nosotros que estamos siendo perseguidos, para nosotros Cristo es este cordero que se ha ofrecido para nosotros para mostrarnos que aunque seamos degollados, que aunque seamos violentados, que aunque seamos alimentados, Dios nos mantendrá en pie. Aquí aparece un Cristo que trae una buena noticia, un Cristo evangélico, y sin embargo no cuenta nada de su historia. La conocían, pero la extienden. Hay una especie de poshistoria que hay que recuperar. Y que el afán
por centrarnos en el amor de Jesús, que expresa Jesús, nos hace olvidar. Primera cosa que hay que recuperar de este Jesús, que yo creo que hay que recuperar, es que Jesús ofrece fundamentalmente a Dios. No se ofrece a sí mismo, no se ofrece a sí mismo. Todo lo que hace Jesús no es para que veamos lo que Él hace y lo imitemos, sino para que comprendamos quién es Dios. Y por tanto, si quitamos a Dios, todo lo que ha hecho Jesús se hunde. Como aceptar que hay que ser buenos, eso lo acepta todo el mundo, los cristianos tenemos la tentación de hacer un Jesús que es bueno, muy bueno, el más bueno, pero ya está. No. Jesús, su pretensión no es hacer el bien, sin más, sino mostrar haciendo eso cómo es Dios y cómo Dios está presente en el mundo. Por tanto, Jesús quiere llevar a los que le ven a estar delante de Dios y que pierdan el miedo a Dios, por una parte, o que teman perder su vida si no se ponen en el mundo que es el de Dios, porque es el único que se sostiene. Por tanto, no viene a enseñarnos a ser buenos. Ya teníamos los mandamientos. Y con los mandamientos vale, para ser bueno. Nos viene a mostrar cómo es Dios y que comprendamos, por tanto, que a Dios no hay que tenerle miedo, ni siquiera si estamos en pecado. Porque Dios no viene a juzgarnos, sino a salvarnos, a arrancarnos de ahí. Y segundo, que si no nos dejamos arrancar, nuestra vida se pierde. No que Dios quiera que se pierda, no que Dios nos condene, es que nuestra vida se pierde. Porque lo que se sostiene solo es Dios. Por tanto, para conocer a Jesús hay que conocer que Jesús no quería hablar de Él, sino que quería hablar de Dios. Y si se le quita ese apellido, se va. Porque, ¿qué consiguió el amor de Jesús si no hubiera existido Dios? Otro episodio más de un amor frustrado. Tremendo, pero es así. Segundo, hay que dar libertad a Cristo para ser Él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación continua de los discípulos de Jesús, de los que seguimos a Jesús, es conocerle a nuestra medida. Hay un mito griego, habla del hecho de Procrustes, parece que el nombre lo pronuncio bien, si no, me da lo mismo, porque lo importante es la historia. Este tenía una cama a los que pasaban por su casa les invitaba a quedarse, y entonces la cama tenía unas medidas. Si el que entraba era más corto, más pequeño, le descoyuntaba los huesos para que coincidiera bien con la cama. Y si era muy alto, le cortaba una parte de los pies para que coincidiera también con la cama. Este es un peligro de los cristianos con Jesús. Nosotros cogemos a Jesús y entonces nuestra vida ya está hecha. Entonces decimos, Jesús tiene que encajar con nuestra vida. Si no ha dicho esto, nosotros lo estiramos. No lo ha dicho, pero lo quería decir. Si lo ha dicho, pero no coincide con lo que hagamos, dice, eso no es importante. Pero así no se conoce a Cristo. Así simplemente nos miramos en el espejo y nos justificamos desde Cristo. Pero no aparece Cristo. Por tanto, hay que dejar a Cristo libertad para que diga lo que quiera. De hecho, tenemos un episodio tremendo en el Evangelio, en Marcos, a mitad del Evangelio, cuando dice Pedro, ¿quién vas a ser? ¿El Mesías? ¿El Hijo de Dios? Dice, muy bien, Pedro. Ya saben las palabras. Y dice, ahora vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser rechazado y lo van a matar. Dice, no. Si eres el Mesías, el Hijo de Dios, no. Y dice Jesús, ponte detrás de mí, Satanás. La traducción es, apártate de mí, la que hemos oído casi siempre. Ponte detrás de mí, es tú sígueme. Si quieres saber quién soy, tú sígueme. No me hagas seguirte a ti.
conocer a Jesús y conocerle hoy y conocerle como lo que es para que valga para algo, es necesario que sea Él, no que sea un doble nuestro, una especie de mini yo que nos dice, sí, tienes razón, sí, y ese no. Esto no funciona, así no le conocemos, y no vale, y no nos aporta nada, más que justificaciones. Por tanto, dar la palabra a Dios en Jesús y dar libertad a Jesús significa para mí lo siguiente. Ya sabemos qué pasó haciendo el bien. Esto ya lo hemos repetido mucho. Por tanto, como estáis viendo, estoy hablando muy poco de su vida, pues ya la sabemos. Ya sabemos qué pasó haciendo el bien. Esto lo dice en un discurso del libro de los Hechos de los Apóstoles y le basta con esto, porque todos ya sabían lo que había hecho. Pasó haciendo el bien, punto. No hizo el mal, siempre hizo el bien, siempre dijo bien. Y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Pero una vez esto, avancemos. Jesús es Señor. Señor. ¿Qué significa Señor? Kyrios, el nombre que se le daba a Dios. Cuando hablaban los judíos, cuando hablaban en griego, el nombre que utilizaban es Kyrios. Y esto es lo que nosotros decimos, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Señor. Para nosotros, que Jesús sea Señor, significa que no hay ningún poder que pueda con Él. Se le ha dado el nombre sobre todo nombre. Ningún poder que pueda con Él. Que parecerá que lo eliminan, pero no es verdad. Este título se le da después de la resurrección. Y por tanto, conocer a Jesús en su verdad última es conocerle como aquel que tiene el poder sobre todo. Y el poder sobre todo es fundamentalmente sobre dos cosas. Sobre la muerte y sobre el odio. El odio no tiene ningún poder sobre él. Dice, yo te quiero mucho. Dice, pero como me has dado una torta, aunque te quiero querer, pero no puedo. Bueno, pues eso no le pasa a Jesús. Es Señor por encima del odio y Señor por encima de la muerte. O dicho de otra manera, el odio en Él está muerto y la muerte en Él está muerta. Esto es lo que decimos como Señor. Conocer a Jesús y nos vale para hoy si es Señor. Porque eso significa que la vida y el amor que vivió, no son un episodio fracasado de la historia de los hombres, sino que es lo que se sostiene en pie. Y por tanto, aquello que nosotros nos podemos fiar. Segundo, este Señor es siervo. O dicho de otra manera, es una manifestación radical del amor de Dios que se hace presente, Dios se hace presente solo para dar vida, solo para servir, solo para eso. Cuando decimos que Jesús es siervo, lo que estamos diciendo es que Dios, delante de nosotros, se presenta como siervo, es decir, como el que está pendiente de que nosotros tengamos vida. Esto es lo que decimos. Y la fuerza de su señorío no es la fuerza del poder sin más, sino es la fuerza de su servicio, la fuerza de su amor. Ese amor, ese dar vida, eso es absoluto, es eterno. No puede nadie con ello. Si esto se quita de Jesús, Jesús se cae. Es una persona digna de admiración, pero no aparece como la presencia de Dios salvífica, que es lo que los cristianos decimos que es su identidad última. Y una última cosa, es primogénito. Estos textos, Señor, siervo, primogénito, creo que son los nucleares. ¿Qué significa primogénito? El que ha querido ser el primero de muchos. O dicho de otra manera, no ha querido ser un hijo único,
Dice, ¡ay, qué bien, Pedrito! Que va a tener tus padres otro niño. O te vas a tener un hermanito, que bien, así puedes jugar. Y dice, sí, pero me he quitado la mitad de mi habitación. Cuando decimos que Cristo es primogénito, lo que estamos diciendo es que el espacio suyo en Dios no lo guarda para sí, sino que lo abre para todos. Nosotros no tenemos, en el cielo, podríamos decir, cuando decimos primogénito, lo que estamos diciendo de Cristo es que Dios no nos tiene una habitación de invitados a las afueras del mismo. Él vive en su vida y después a las afueras tiene una habitación de invitados para nosotros, que llamamos cielo, paraíso o lo que sea. No. Cuando llamamos a Jesús primogénito, lo que estamos diciendo es que nosotros entramos en su habitación, que tenemos el mismo puesto de Jesús en la vida de Dios. Claro, evidentemente esto al principio, que Jesús es Señor, que Jesús es siervo, que Jesús es primogénito, de esta manera, solo son ideas. Solo son ideas. Esas ideas tienen que ser activadas por Jesús para que las conozcamos como relaciones. Relaciones con Él y relaciones con Dios. ¿Y esto dónde se hace? Pues en el lugar donde nosotros nos relacionamos con Él juntos. El conocimiento de Jesús para los cristianos tiene su centro en la Eucaristía, en la que escuchamos su historia como historia presente. Cuando termina el cura el Evangelio, él dice, palabra del Señor. Y todos los demás no decimos gloria a ti. Gloria a ti. Entonces eso es señal de que nosotros reconocemos, aunque no nos demos cuenta, de que en esa palabra que se ha dicho está ahí con Él. Nos la dice Él, nos enseña Él. Aunque después a veces los curas con la homilía la fastidiemos un poco, porque después parece que desaprecia un poco esto, ¿no? Pero en el Evangelio aparece Jesús guiándonos, enseñándonos, como hacía con los de Maús. Pero después, la presencia, y me centro, porque ya se me va el tiempo y me estoy enrollando mucho, en la doxología. Cuando dice el cura, por Cristo, con Él y en Él. Cuando nosotros pronunciamos esto, quien pronuncia esto, sabiendo lo que pronuncia, aunque no lo pueda explicar, sabiendo lo que pronuncia, él conoce a Cristo. Conoce a Cristo como que, por Cristo, o dicho de otra manera, Cristo ha hecho algo, Jesús ha hecho algo que nos pone delante de Dios, de un Dios, delante del cual merece la pena estar, porque recibimos todo por Cristo. Cristo nos pone delante de un Dios que nos recoge, que se nos da, que nos lo da todo por Cristo. Y esto le ha costado enseñarnos que incluso cuando nosotros vamos contra Dios, Él no va contra nosotros. Esto es lo que dice Jesús en la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso decimos que en la cruz Jesús nos salva, porque nos pone delante de un Dios que sobrepasa nuestro pecado y nos acoge. Con Él. Pero para llegar a este Dios, Él nos dice, venid conmigo. Y entonces hacemos como una especie de éxodo toda la vida con Él, es un éxodo para aprender como las lentejas por la noche. Si queremos hacer que estén bien las lentejas, hay que ponerlas toda la noche en remojo. Toda nuestra vida es ponernos en remojo con Cristo. Aprender nuestra vida de Él. De tal manera que nos encontremos al final en Él, dentro de Dios, como hijos, del todo. Esto es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocernos a nosotros mismos como hijos de Dios, como acogidos de Dios, como hermanos entre nosotros, como amados y como no definidos ni por la muerte ni por nuestras torpezas y pecados. Conocer a Cristo es conocernos a nosotros mismos como definidos por un amor sobreabundante que nos dice que no estamos definidos ni por la muerte ni por nuestras torpezas. Y iba a seguir, pero no voy a seguir.
¿Cuáles son las dos imágenes que para mí serían centrales para un Cristo para hoy? La primera es la amistad. Cristo se presenta a sí mismo como amigo, como el que lo cuenta todo lo que conoce, cuenta todo lo que es, y al contarlo, lo da. No cuenta lo que es sin darlo, cuenta que es hijo para hacernos hijos, cuenta que es amado de Dios para hacernos amados de Dios. Cuenta esto, ya no os llamo siervos sino amigos porque os he dado a conocer todo. Es el compañero, es el que está con nosotros sufriendo nuestras mismas situaciones, el empático podríamos decir. Es el amigo que perdona, que siempre vuelve. Esto, primer título para mí, amigo. Y segundo, Señor. Este amigo termina por unirnos a él de tal manera de que nada, como dice San Pablo, termino con esta frase tan bonita, nada nos puede separar del amor de Dios en su amistad. En su amistad. Y esto es lo que decimos, cuando decimos esto es que conocemos a Jesús como el Salvador. Como el Salvador. Y me paro, y si tenéis alguna cuestión que decir, muchas gracias. Sí, estoy haciendo eso, porque no se puede hacer otra cosa. ¿En qué sentido? Bueno, la pregunta, los que estáis del otro lado, que no dice, no sé cómo te llamas, Juan Manuel, dice, pero tú al principio nos has dicho que no se le puede meter en un marco, que no se le puede dar nombre, y al final lo has hecho. Cuando digo que no se le puede meter en un marco es que su vida, al final, es suya, no es mía para que yo la dé. Yo puedo acercarme a él a través de lo que he recibido de otros que me han dicho y mi propia experiencia de él. Eso lo digo como palabra sobre él, pero esa palabra sobre él solo se hace verdadera en la vida de cada uno, si no queda como ideas. Y por tanto, el gran problema de Jesús hoy es que es demasiado una idea y que tenemos que dejar que él se diga en lo que ya sabemos de él, que ya vivió, ya sabemos cosas de él, ya dijo la primera comunidad cristiana. Nosotros vamos, digamos, al rebufo, ¿no?, de la primera comunidad. En ese sentido, para algunos será amigo, para algunos será salvador, para algunos será primogénito, para algunos... Sí, y justamente porque no sabemos cómo resolver eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces decimos, bueno, este es un problema de la iniciación cristiana, en catequesis de confirmación, en catequesis de niños, vamos a decir lo que Jesús es. Y dice, ¿tú te lo crees? Y dice, sí, vale. ¿Se lo ha creído? No, tiene ideas. Una catequesis que no genera una relación personal entre Cristo y el que está recibiendo la catequesis, está perdida. Está perdida. Sea catequesis de chavales o sea catequesis de adultos. Por eso es tan importante la Eucaristía. Si os habéis fijado, que los niños, los padres que están en misa, esos siguen. Los que no, no siguen. Habitualmente. O siguen un tiempo en algún grupo de voluntariado. Un tiempo, poquito más. Claro, la cuestión es cómo
Y yo creo que esta es la gran deficiencia actual, cómo enseñar esta relación. Porque esto es lo fundamental. No importa si enseñamos menos cosas de Jesús. No importa si empezamos por un lado o por otro. Importa si somos capaces de generar una mínima atracción de encuentro, que es lo que aparece al principio en el Evangelio. ¿No? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice, vieron a Jesús, dice, ese es, dice, vale, pues ¿dónde estás? Y estuvieron con él ese día. Y después eso lo dicen a otros. Dice, bueno, vamos a verlo. Si no hay ese movimiento, entonces las palabras caen y caen en el vacío, porque no hay un interés íntimo, ¿no? Y este es uno de los problemas más tremendos de la Iglesia, que no solo pasa en la catequesis, pasa en la Eucaristía, que hemos pensado que si hacemos el rito ya funciona. Lo mismo que si transmitimos las ideas en catequesis ya funcionan. Pues no. Otro de los grandes, de los problemas tremendos que tenemos es que el rito no está funcionando como un rito de encuentro con un Jesús real, sino que está funcionando como una especie de rito religioso, no un rito de encuentro con el Jesús real que nos configura. Es evidente que mucha gente, muchos de los que estamos en la Iglesia lo vivimos así, pero cuando empieza a caer en estos momentos, que desde hace unos años está yéndose la gente de misa, pero a una velocidad, eso es señal, y sienten que no pierden nada, eso es señal de que estaban viviendo muy poco, que el rito no funcionaba, que no estábamos celebrando bien. Y celebrar bien significa no hacer las cosas perfectas o no explicarlo todo. No, se trata de celebrar de tal manera que acontezca un encuentro. Esto. Porque si acontece el encuentro, entonces yo estoy pendiente de lo que me dice. Pero si no acontece el encuentro, dice, hoy ha hablado bien el cura, ¿de qué ha hablado? Bueno, pues ya sabes, pero siempre. O... Para conocer a Jesús hay que conocerlo a través de las vivencias, a través de lo concreto, no a través de las ideas que te transmiten, sino que tiene que ser algo vivencial. Esto es fundamental. Vivencial, cuando digo vivencial no digo sentimental en el sentido de los sentimientos, pero sí vivencial en el sentido de la autoimplicación. Es decir, no hay conocimiento de Jesús sin que nos digan cosas sobre Jesús. Ya, esto yo lo presupongo, quizá a lo mejor lo he presupuesto demasiado, pero esto lo presupongo. Si no, uno no lee el Evangelio, si no le cuentan de Jesús, lo que comentaba, ¿no?, al principio, pues no hay forma, ¿no? Ahora bien, esa escucha tiene que tener una especie de interés de relación, o al menos una apertura a unirlo con la vida. Y es cuando se une con la vida, cuando aparece la verdad total. Que es lo que podríamos decir que les sucede a los discípulos de Emaús. Que podrían decir lo que dijo Jacob. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. No me había enterado. Lo sabía todo, pero no me había enterado de que Dios estaba dentro de lo que sabía. En ese sentido, sí. Si eso se identifica con sentimientos es peligroso, porque si no siento nada, es que no, ya sabemos que estamos aquí, estamos en una especie de noche, quiere decir que Dios no es una cosa del mundo, Dios es lo que no es mundo, y por tanto no se puede sentir y tocar y hablar como si fuera una cosa del mundo. Por tanto, mantengamos a Dios en su lugar y a nosotros en nuestro lugar, pero en relación. Sí.
Vamos a salir de Jesús, con un ejemplo. Si alguien se acerca a nosotros y nos habla en chino, nos puede decir cosas maravillosas. Esto es lo mismo, porque no entendemos. Si alguien habla de algo que no nos interesa, puede decir maravillas, pero desconectamos. Si alguien habla de cosas que no veo como reales, desconecto. Entonces, ¿desde dónde miramos la vida? No solo a Jesús, la vida. ¿Desde dónde la miramos? La miramos desde lo que vivimos, pero lo vivimos cada uno de una manera. Pensar en lo que significa, por ejemplo, alguien, una viuda, nada más casarse y toda la vida viuda. Eso es definitorio de su experiencia. O una mujer que ha perdido, o un hombre que ha perdido a su hijo joven. Es definitorio. Definitorio. Alguien al que le ha ido bien la vida. Todo lo que ha hecho le ha salido bien. Hay gente, no muchos, pero hay gente. Claro, eso forma parte sustancial de su ser. Y mira la vida desde ahí. Y entonces Dios solo puede entrar, en alguna medida, o Jesús solo puede entrar desde ahí. ¿Desde dónde entra a Zaqueo? Entra a Zaqueo desde su interés, después desde su situación de atracción por la riqueza. ¿Desde dónde entra a Mateo? ¿Desde dónde entra a...? Nos entra por lo que son nuestras formas, nuestras maneras de mirar. Y a partir de ahí hace como una cuña, ¿no? Pero entra por donde está el hueco, ¿no? Por donde estamos abiertos, por donde miramos. Y una vez que está dentro hace así, ¡pam! Y se cuela del todo si le dejamos. Y entonces nos hace más grandes, nos hace mirar más allá. Entonces, voy a poner este ejemplo, que como decía al principio. Una de la parroquia donde yo estuve. Una mujer que se queda viuda, yo ya la conocí viuda de hacía años, con 3 niños, y que tiene que trabajar para sacarlos adelante tremendo. Solo hay una posibilidad de que Cristo se haga Salvador para ella. Es que lo sienta como un compañero que la fortalece interiormente, que la comprende, solo así. Pero después, y en este ejemplo que pongo, porque es un ejemplo real, eso significó para ella que la misa diaria era central, porque encontraba ahí a este Jesús que la comprendía, que era fuerza para ella. Ahora, en un momento determinado hizo así, ¡pam! Y a partir de ese momento, de repente, la que parecía que tenía que estar centrada en sus hijos, además de eso, asumió llevar casi todo Cáritas de la parroquia. Parecía que la que no tenía fuerza, de repente se encuentra con una experiencia de comprensión y fortaleza y un impulso hacia afuera. Entonces, siempre no nos va a pedir, Jesús no nos pide que seamos otros para encontrarse con nosotros. Nos encuentra en lo que somos, donde estamos. Y desde ahí nos lleva más allá. Esto es lo que decía yo. No es todo para nosotros, sino que quiere que seamos todo en Él. Esto es lo que me refiero. Por eso, dicen que cada uno le cuenta a la feria cómo le va. Pues el encuentro con Cristo y el conocimiento de Cristo, y el Cristo hoy es un Cristo también pluriforme. Nadie tenemos a todo el Cristo. ¿Dios es todopoderoso? Según lo que quieras decir con la palabra todopoderoso. Cuando yo te digo cómo lo entiendo yo. Mi acercamiento es el siguiente. Para mí, que Dios sea todopoderoso quiere decir que no hay ninguna situación que Dios no pueda
sobrepasar, sacando de ella, incluso sacando de ella bien o llevarla a plenitud. Que sea todopoderoso no quiere decir que va a actuar en todos los sitios como quiera, porque entonces no nos habría creado libres, no dejaría al mundo ser mundo. Ahora bien, ser todopoderoso, y esto lo decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, significa que metidos en callejones sin salida, Dios tiene poder para regenerar. ¿Por qué nosotros decimos que Dios es todopoderoso? Porque ha creado, no solo, hay una oración que dice, no la recuerdo de memoria tal cual, pero dice, no fue obra más grande tu creación que el misterio de la muerte y resurrección. La muerte es donde todo queda aniquilado, anulado. ¿Qué significa ser todopoderoso? Que su ser, que acogiendo las cosas, las lleva más allá de sus posibilidades. Y por tanto, incluso nuestra creaturalidad finita puede tener esperanza de ir más allá, unida a Él. Y que el peso de nuestro pecado puede ser regenerado. Para mí eso significa ser todopoderoso. Y por tanto, ser todopoderoso, de esta manera, a un ser todopoderoso que lo fuera de la otra se le tiene miedo. Porque puede actuar de manera arbitraria, como le da la gana. Cuando uno tiene tanto poder, los dictadores, a estos se les tiene miedo. Pero ser todopoderoso de esta forma genera confianza. Porque te permite pensar que Dios, que es amor, es un amor que tiene capacidad para regenerar, para llevar más allá. Y por eso esa palabra todopoderoso no es una palabra que produce miedo, y a veces la hemos utilizado así, sino que genera esperanza. Al menos así lo entiendo en poco. Pero no puede ir en contra de las leyes de la naturaleza. No, aunque las puede llevar más allá. ¿Qué son las leyes de la naturaleza? Hay leyes de la naturaleza que se crean. Por ejemplo, cuando el mundo es solo una pizca, en el Big Bang, ¿están todas las leyes? No, todo, porque todavía no existen. Las leyes van apareciendo con la materia y con la energía y se van haciendo sorprendentes de tal manera que hay cosas que eran impensables en un momento determinado. Por ejemplo, que la conciencia de uno mismo, la libertad, las leyes. ¿Cómo entender que la libertad es una ley? Es una ley de la vida, pero no es una ley que tenga una fórmula. Y entonces, no es que Dios sea todopoderoso para cambiar esto o para cambiar lo otro, sino para llevarlo más allá de sí, para sobrepasarlo. Que es lo que nosotros decimos, cuando nosotros decimos la evolución, no hay ningún problema para aceptar la evolución. Eso quiere decir que la misma materia va ensanchándose cada vez más por una especie de atracción hacia una plenitud que ni siquiera conocemos. Porque desde los estadios menores no se conocen los mayores. Es decir, una piedra no puede conocer lo que es la libertad. Cuando solo hay piedras, cuando no hay materia orgánica en la evolución, no se sabe lo que son las leyes de la materia orgánica. Ni siquiera sabemos por qué han surgido, es un poco un misterio. O después la conciencia, o después la libertad, o después... Eso es lo que nos decimos, que hay una especie... El poder de Dios es el poder de generar una vida que va más allá de sí misma y para nosotros decirlo es afirmar una esperanza de que lo que nosotros vemos que nos aluna no puede anular a Dios. A eso me refiero. Pero esto tiene mucho... Pero más allá de la vida, pero de la vida no, de las circunstancias. No, de esta vida tal y como nosotros la conocemos. Porque ¿qué es la vida? La vida es la vida de un perro, la vida de una ameba o la vida de un humano. ¿Es vida? Sí, pero es igual, no. Cada una tiene sus leyes. Algunas tienen más densidad que otras. ¿Qué podemos dar de sí? No lo sabemos. Lo mismo que cuando existió solo la ameba, no, ¿cómo se iba a imaginar la ameba? Digamos, déjame ponerlo en
¿Cómo se iba a imaginar la meva qué era la libertad? No se lo podía imaginar. Y de repente, plum, algo de esto nosotros decimos con Dios. Hay una forma indescriptible, que nosotros creemos que tiene existencia en Dios porque Dios tiene capacidad de sobrepasar. Y ese es su poder. Eso es lo que es todo, lo que decimos que es omnipotente o todopoderoso. Muy bien, pues muchísimas gracias por escuchar tan atentamente. Aprovecho para decir, yo tengo una página web donde cuelgo todo lo que escribo, tengo de teología, pero también tengo fichas de oración, se llama www.entretiempodefe.es. Y en Facebook, Francisco García Martínez, ahí cuelgo todos los sábados una pequeñita homilía, si alguno quiere, pues ahí también está. Francisco García Martínez. Pues te lo agradecemos. Y agradecemos a Paco